cómo es la construcción del, del controlador. ¿De acuerdo? No recuerdo más, quedamos por aquí. En la que, bueno, voy a pasar un poquito más atrás, ¿no? Sino incluso aquí a esta tabla, en la que se resume un poco qué es lo que ocurre si ajustamos los parámetros del controlador. Y para saber y tener una idea de qué es lo que podemos necesitar de ese controlador en función de la situación en la que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues como vemos, pues tendríamos, en primer lugar, pues, por ejemplo, la ganancia proporcional, K sub P, en la que si la aumentamos, ¿no? Pues tendríamos una disminución del tiempo de subida. Perdón, que no tenía la pluma activada y no estaba escribiendo. Se puede conseguir disminuir el tiempo de subida al amplificar, al subir la ganancia, pues evidentemente aumentamos también el sobreimpulso, ¿no? Ese pico que vamos a tener por encima del valor de la referencia cuando se trata de una respuesta subamortiguada y oscila, ¿no? También, pues, en cuanto al tiempo de establecimiento, no va a haber apenas cambios y el error en régimen permanente lo disminuiremos siempre que la respuesta esté por debajo, ¿no? Si estamos ya por encima, pues lo que vamos a hacer es alejarlo de la referencia, ¿no? En cuanto a la ganancia integral, pues si al modificarla, pues vamos a ver una disminución en el tiempo de subida, el sobreimpulso puede aumentar también y el tiempo de establecimiento también. Pero lo más importante está aquí. Elimina el error en régimen permanente. Y esto es ya algo que ya hemos estado discutiendo desde el principio de este tema, en el que en la parte integral, como hemos estado viendo, pues en la función de transferencia del controlador, lo que nos está aportando es un integrador. Y ese integrador es un polo en el origen, en S igual a 0, que nos eleva el tipo del sistema y por lo tanto nos reduce el error en régimen permanente incluso hasta eliminarlo. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, en cuanto a la ganancia derivativa, pues para el tiempo de subida va a tener poca influencia. En sobreimpulso lo puede disminuir porque tiene esos efectos, como ya estuvimos hablando, a la hora de actuar sobre la pendiente, ¿no? del error, se anticipa al error y por lo tanto va a suavizar la respuesta, ¿no? Con su aportación en la actuación, ¿no? También va a disminuir el tiempo de establecimiento, ¿no? Y con el error de régimen permanente no tiene ningún efecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo importante está en esta parte. Como veis, la parte integral va a ser importante en la parte de la respuesta en régimen permanente, como ya estuvimos hablando en la última clase, y la parte derivativa nos hará falta cuando tengamos que modificar la parte transitoria de la respuesta temporal. Por lo tanto, ya sabemos que antes de pensar en qué controlador vamos a utilizar, podemos ver la situación de la planta o el proceso que tenemos, cuáles son las especificaciones de control y en función de lo alejado que estemos de cumplir esas especificaciones de control, ya sea por la respuesta, la parte transitoria de la respuesta o la parte permanente de la respuesta, ¿no? Pues podremos determinar qué partes del controlador necesitamos. ¿De acuerdo? Bien, eso antes incluso de comenzar a tratar de alcanzar de cumplir esas especificaciones de control. Bueno, pues ya estuvimos viendo, ¿no? Que también si por un caso concreto, ¿no? Como por ejemplo el de esta planta, si lo controlamos en bucle cerrado con un controlador PID y vamos variando esa ganancia, pues sería lo que estaríamos viendo gráficamente sobre las respuestas, cómo influiría el valor de esa ganancia, ¿no? Bueno, aquí la parte integral y derivativa aparece con el tiempo, ¿de acuerdo? Pero se puede también fijarnos pues, en la ganancia, ¿no? En lugar del tiempo, ¿no? Bueno, los efectos que tiene el PID en una planta, pues evidentemente, si nosotros tenemos una planta, imaginaros la más básica, ¿no? Una pura de segundo orden, que sería esta que tenemos aquí,
Pues, como ya sabemos, vamos a tener dos polos de bucle abierto en nuestro lugar de las raíces, y en el lugar de las raíces pues vamos a tener una rama entre los dos polos de bucle abierto en el eje real, que será la parte que pertenezca al lugar de las raíces, y luego habrá una bifurcación que se separa del eje real y tiene dos asíntotas que formarán más o menos 90 grados con el eje real, es decir, esa asíntota pues, paralela al eje imaginario, ¿no? Bien, pues si nosotros metemos un PID, como ya hemos hablado anteriormente, la función de transferencia de un PID, ya sabemos, ya lo hemos discutido antes, lo que es, ¿no? Un PID completo, pues posee dos ceros y un polo en el origen, ¿no? Entonces, al incluir en RLTool, ¿no? En la herramienta de MATLAB para hacer este tipo de simulaciones, ¿no? Y para hacer el diseño en lugar de las raíces, vamos a incluir el integrador, ¿de acuerdo? Y dos ceros, ¿de acuerdo? Muy bien. Un cero será por la parte derivativa y la parte proporcional e integral pues va a ser un cero y un integrador, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues evidentemente al introducir estos polos y ceros en el lugar de las raíces no cambia totalmente las ramas del lugar de las raíces, evidentemente. Como ya estuvimos viendo, pues según el criterio que ya sabéis, ¿no? Para construir el diagrama del lugar de las raíces, pues siguiendo el criterio de la pertenencia de un punto del plano complejo al lugar de las raíces, ¿no? Por el criterio del aporte de fase, pues al incluir ceros y polos, pues estamos modificando ese aporte de ángulo que hacemos respecto a cualquier punto del plano complejo y por lo tanto los puntos que pertenecen al lugar a las raíces pueden cambiar de forma importante. ¿De acuerdo? Eso ya lo veremos con algún ejercicio como haremos a continuación. No sé si hoy nos dará tiempo, pero seguramente en la siguiente clase pues ya podremos hacer alguno. Bien. Incluso vamos a ver también algún ejemplo también aquí que con la parte que nos falta todavía para terminar este tema, ¿no? Antes de terminar el tema veremos algún ejemplo. Bueno, el control PID, pues si lo representamos en un diagrama de bloques, ¿no? El PID clásico, que es el que vamos a utilizar, el PID paralelo, en el que la señal de error que tenemos aquí, al restarse a la referencia a la salida, pues pues repartimos esa señal de error de forma en paralelo a cada uno de las partes del controlador. A la parte integral, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el error. A la parte proporcional o a la parte derivativa, ¿de acuerdo? Entonces, actúa cada término de forma independiente sobre el propio error, ¿de acuerdo? Y así, en este diagrama de bloques, pues ya sumando aquí, pues ya tendríamos el efecto completo del PID en esta actuación que le pasamos a nuestra planta. ¿De acuerdo? Diagrama de bloques que no tiene mucha complicación. Bien. Claro, el PID puede que no utilicemos todas las partes del PID. Por eso estaba incidiendo en la clase anterior, incluso al principio de esta, en cuándo vamos a necesitar la parte integral o la derivativa o ambas, ¿no? Es decir, podemos hacer un control proporcional, que es el que siempre recuerdo habéis hecho hasta la saciedad en la asignatura del curso pasado de automática, en el que no hay parte integral ni derivativa. Es decir, solo tenemos valores para K sub P. Pues esa K que habéis variado al mover los polos de bucle cerrado en el diagrama en lugar de las raíces, es un control proporcional, que es lo mismo que hacer, bueno, un control proporcional simplemente sin tener parte integral ni derivativa. Ese ya lo habéis hecho. Bien, luego podemos tener un control PI proporcional integral sin parte derivativa, porque puede que no sea necesaria, por lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Por lo tanto, la constante derivativa será nula y tendremos, pues, ganancia proporcional y ganancia integral, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos un controlador PI. Y un controlador PD será en el caso de que no tengamos ganancia integral. Por tanto, tendremos un control PD en el que simplemente tenemos ganancia proporcional y ganancia derivativa. En el caso de que ninguna de ellas sea nula, pues tendremos completamente el controlador PID tal como lo estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces, si tenemos solo una parte, pues podríamos tener, yo qué sé, pues por ejemplo, esta parte de aquí, pues sería el PI. ¿De acuerdo? El PD, la parte de abajo, y el PID, pues todo es completo. Bueno. Bien, ¿no? Por ahora. Bueno, pues en Simulink
que creo que no lo habéis utilizado en la asignatura del curso pasado automática, ¿no? Porque os centráis en trabajar con MATLAB, pero creo que no llegáis a hacer nada con Simulink. Corregidme si me equivoco. No, no lo usamos. No lo usáis, ¿no? Bueno, en esta asignatura sí vais a empezar a utilizarlo y bueno, vais a tener tiempo de poder practicar con él en las prácticas e incluso lo que hablemos también aquí en clase de teoría también os va a servir. Pero bueno, yo por hacer un resumen rápido, pues sabéis que Simulink está dentro del entorno de MATLAB y es un lenguaje también de simulación, igual que MATLAB, porque como MATLAB estamos usándolo para hacer simulaciones con esa Control System Toolbox, ¿no? Pues en Simulink es también otra herramienta de simulación, pero en este caso es un lenguaje gráfico, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Es decir, que para construir para construir una simulación, ¿no? En MATLAB utilizamos funciones y operaciones, ¿no? Y representamos gráficamente luego los resultados, pero en Simulink lo que hacemos es un modelo gráfico que representa el sistema que queremos simular, ¿de acuerdo? Bueno, pues veis cómo es muy parecido, el PID, pues es muy parecido al que hemos visto antes, sobre todo este de aquí arriba, que tenemos aquí el PID paralelo, ¿no? En el que tendríamos aquí arriba está la parte proporcional, la parte integral está aquí, veis que como un integrador, pues lo ponemos como 1 partido s, ¿de acuerdo? Y aquí estaría la parte derivativa, y aquí ponemos pues, un bloque para derivar. Bueno, pues aquí tendríamos nuestra referencia, que es un escalón, y realimentamos la salida y calculamos el error. Aquí todo se suma y ya podemos aplicar esa actuación a nuestra planta. ¿De acuerdo? Que lo ponemos una función de transferencia, pues la que sea. En este caso, pues se ha escogido esa, ¿no? Y luego ya aquí a la salida, pues ponemos un osciloscopio virtual que nos va a ver, en el que vamos a ver las gráficas de la respuesta o de lo que pongamos, ¿no? Porque si le conectamos a otro punto del diagrama, pues veremos otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, si cogemos y ponemos aquí un scope como ese, aquí pues veríamos la actuación, ¿vale? Pues aquí veremos la salida. Bien, bueno, la parte de abajo, lo que es esa modificación sigue siendo el PID, ¿vale? Lo que la diferencia está en las ganancias, como habéis visto, ¿no? Que aquí están en la ganancia integral, está como un tiempo, y aquí la derivativa también. Y como sabéis, por la ecuación de la ley de control de un PID, pues tendríamos la ganancia proporcional, ¿no? Afectando luego ya a todo lo que viene detrás, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues tendríamos la parte integral, ganancia integral esta que tenemos aquí, pues aquí sería K sub P partido T sub I, ¿no? Que es exactamente eso, ¿no? En la ecuación, ¿no? Cuando lo multiplicamos y reordenamos. Y K sub P por T sub D sería K sub D, ¿no? Por lo tanto, es el mismo esquema, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues este sería el esquema de Simulink para tener un controlador PID, ¿no? Esta parte que estoy tratando aquí de puntear sería el controlador, nuestro controlador. Aquí pues tendríamos que llegar hasta aquí y por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, sin embargo, en Simulink también hay un bloque que vais a utilizar mucho, ¿no? Que es el bloque PID, que es simplemente un mismo bloque. Entonces, bueno, yo he ido un poco rápido, he dicho que es un lenguaje gráfico para hacer las simulaciones y todo, como estáis viendo, se construye a base de bloques, ¿no? Bueno, pues Simulink tiene un bloque PID que ya dentro tiene representado este controlador, como hemos visto aquí. Aquí lo veríamos, pues, cómo se construiría bloque a bloque, pero tendría uno que ya directamente está implementando todo eso. Y si vemos, ¿no? Pulsamos sobre ese bloque, tendríamos una pantalla, una ventana de configuración en la que nos diría, pues bueno, qué controlador queremos utilizar, que podemos poner cualquiera. Podemos quitarle la parte derivativa, la parte integral, lo que no haga falta. ¿De acuerdo? La forma, pues bueno, el paralelo, que es el que vamos a utilizar con el PID más clásico, ¿no? Y luego aquí le pondríamos los valores de la ganancia de proporcional, integral y derivativa, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, ya lo iremos viendo, que es una modificación al PID, una de las más usuales, ¿no? Aquí tendríamos la función de transferencia del PID, que bueno, si le quitamos esto, pues el que hemos visto, bueno, perdón, no exactamente todo eso. Me he adelantado mucho y no sería exactamente todo eso, sino simplemente si le quitamos si le quitamos el
ese filtro, ¿no? Le estamos quitando aquí n, pues ya tendríamos la parte derivativa tal como lo conocemos, ¿no? Pero bueno, ya veremos esa modificación más adelante, ¿no? Bueno, pues ya lo que habría que comentar es, bueno, ya sabemos cómo está compuesto un controlador PID, qué elementos tiene, qué operaciones hace sobre la señal de error. Y ahora, ya que estamos en control analógico, pues tendríamos que implementar ese controlador de alguna forma. ¿De acuerdo? Pues la forma de implementarlo, pues un regulador, un regulador analógico se implementará por medio, pues, de componentes, ¿no? De elementos del mundo físico. ¿De acuerdo? Bien, pues antiguamente cuando la electrónica no había avanzado mucho, pues claro, era más complicado e incluso ese controlador en un sistema mecánico o electromecánico, vamos, un sistema mecánico o hidráulico o, por ejemplo, neumático, ¿no? Pues habría que construirlo con esos elementos, pistones, válvulas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues construir un regulador era muy costoso y muy complicado y además ajustarlo de forma que los parámetros del controlador, ¿no? Ganancias, proporciones, integral, derivativa, ¿no? Lo que después nos va a fijar esos polos y ceros, pues era muy difícil mantenerlo en una situación en la que nosotros hemos diseñado y queremos especificar dónde tienen que estar. ¿De acuerdo? Bueno, luego ya con el auge de la electrónica, pues ya sí se podían hacer circuitos electrónicos que podrían hacer esas operaciones sobre las señales eléctricas y por lo tanto, pues sería más fácil implementarlo, ¿no? Bueno, pues la forma de hacer estos controladores electrónicos, pues sería utilizando un elemento que ya seguramente conocéis también bastante del curso anterior, porque habréis dado fundamentos de electrónica, ¿no? Y por lo tanto habréis visto que el amplificador operacional ideal, que es el que hablamos anteriormente, ¿no? Pues es precisamente el que nos va a permitir establecer las configuraciones para ubicar esos polos y ceros justo donde los necesita nuestro circuito para que haga las operaciones necesarias sobre la señal de error. ¿De acuerdo? Bien, pues como ya sabéis, pues en un amplificador operacional, bueno, pues amplifica la salida en función de una pequeña diferencia en la entrada en sus patillas más y menos, ¿no? Cuando se pone la patilla, una de ellas por la tierra, pues tendríamos una tierra virtual aquí, por lo tanto, pues podríamos ya hacer un balance de las tensiones y las corrientes que circulan por estas ramas, ¿no? Por la entrada y por la realimentación, y así podríamos establecer, pues, la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Y como sabemos, esta es una configuración que se le suele denominar de amplificador inversor, por lo tanto, no invierte no amplifica la señal de entrada, pero la invierte, ¿no? Por eso mismo también pues, se le puede poner aquí un inversor para que tenga el mismo signo la tensión de salida y la entrada. Bien, de esta forma, pues esto que tenemos aquí sería la ganancia, ¿de acuerdo? Como estamos viendo aquí. Y aquí tendríamos pues, un controlador proporcional en el que le podemos variar la ganancia variando una de estas dos resistencias, ¿vale? Que habitualmente pues, se solía poner un potenciómetro aquí en la realimentación para modificar la ganancia. Bien, yo en esta parte voy a ir más rápido porque es algo que ya conocéis, por lo tanto no nos vamos para mucho en detalle, pero si queréis hacer alguna pregunta, como sabéis, pues me paráis y lo mejor activáis el micrófono para que lo podamos discutir en el momento y no lo hagáis en el chat porque si no lo vamos a hacer a destiempo y fuera de contexto. ¿De acuerdo? Bien. Yo sí, Sí. por mi parte, si pudiésemos ir más despacio en vez de más rápido, porque esto se supondría que lo deberíamos haber visto en eléctrica, pero en eléctrica no se ve, y en automática pasamos así también rápido, entonces como que no... Bueno, pero el análisis del circuito eléctrico sí lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, más o menos sí, pero yo ahora mismo no recuerdo bien cómo Bueno, funcionaba. por recordarlo un poco, vamos a verlo un momento con este, que es el amplificador inversor, ¿no? Que es el más clásico. Y simplemente lo estáis viendo aquí, ¿no? Pues bueno, la ley de Ohm, ¿no? Pues la corriente, queremos saber la corriente, ¿no? Tensión entre resistencias. Bueno, pues esta corriente que va por aquí, si por aquí no puede ir porque está conectado a tierra y esto es una tierra virtual, ¿de acuerdo? Esto es 0 voltios. Por aquí no puede entrar corriente porque una de las hipótesis del amplificador operacional ideal es que tiene una impedancia infinita de entrada y una impedancia prácticamente casi nula a la salida.
Por lo tanto, si tiene una impedancia infinita la entrada, pues si aquí esto lo tenemos conectado a tierra, pues esto aquí, por aquí no puede entrar ninguna corriente y por lo tanto esta corriente pues será la misma que circula por aquí arriba, ¿de acuerdo? Pues ya tendríamos la corriente, vamos a llamarle aquí I1 y aquí I2, ¿de acuerdo? I1 y esto es I2, son iguales. Corriente I1, pues la caída de tensión, E sub I menos E', que le podríamos llamar a este, pues E', por ejemplo, E sub I menos E' partido R1, la resistencia. Y la parte de arriba, E' menos E0 partido R2. ¿Vale? Bien, como esto va a ser como tierra virtual, es decir, esto va a ser prácticamente cero, pues nos quedaría EI partido R1 igual a menos E0 partido R2. Pues si ponemos E0 en función de E sub I, al despejar, pues tendríamos que E sub 0 es menos R2 partido R1 E sub I. Y ya tenemos la función de transferencia de esa configuración. ¿De acuerdo? Vale, sí, gracias. Bien, pues esto se hace también repetidamente con otras configuraciones, ¿no? Y de la que haremos por los siguientes circuitos, ¿no? Bueno, en este caso el amplificador inversor básicamente el que se utiliza, ¿vale? Solo que lo que va a variar y lo que vamos a ver ahora son las impedancias que se ponen en estas dos ramas, ¿no? En la entrada y en la realimentación. Es decir, si ahora cogemos y ponemos en el regulador sería el compensador integral, ¿no? La parte integral sería poner un condensador aquí. ¿Vale? Como sabemos, la impedancia ahí pues sería 1 partido C por S, ¿vale? La impedancia ahí en esa rama de realimentación, ¿no? Que por eso pone aquí una R, ¿no? Bien, y la de entrada pues sería una resistencia igual. Bueno, pues en ese caso, si nos vamos directamente, ¿no? A cómo sería la función de transferencia, impedancia 2 entre impedancia 1, así, sin tener que hacer más análisis, pues impedancia 2 entre impedancia 1, pues nos saldría que la función de transferencia, ¿de acuerdo? Sería 1 partido R por C por S, ¿vale? Si a RC le llamamos T sub I, pues ya tenemos aquí un integrador con una constante de tiempo, con un tiempo integral T sub I, ¿vale? Es decir, la constante del tiempo integral sería R por C. Y nos está poniendo esto un polo en el origen, ¿vale? Y aquí tenemos un integrador puro con este circuito, ¿de acuerdo? Bien, si en esta rama de realimentación le incluimos además una resistencia, pues la impedancia de esta parte de la realimentación sería por la suma de las dos impedancias, ¿no? Porque están en serie. Es decir, la del condensador que ya teníamos antes, más una resistencia. ¿Vale? Si esto lo sustituimos a la función de transferencia, que era impedancia 2 de la realimentación entre la 1, pues lo que nos quedaría sería lo que vemos aquí. Esto de aquí. Que simplificando, pues nos queda, como vemos, separándolo, pues tendríamos esto de aquí. Como veis, aquí tendríamos la parte integral y aquí tendríamos la parte proporcional. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos una ganancia proporcional que sería R2 partido R1 y una parte integral cuya constante de tiempo integral sería R1 por C. ¿Vale? Y esto pues nos está introduciendo, tal como vemos aquí, ¿no? O por ejemplo, bueno, en esta función en la que tenemos un denominador común, tendríamos un integrador y un 0, ¿vale? Porque tendríamos que multiplicar por ese aquí y tendríamos un 0 arriba. Entonces tendríamos un 0 y un integrador, un controlador PI. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo conseguimos un regulador, un compensador derivativo? Pues poniendo el condensador en la entrada. Si ponemos el condensador en la entrada, es ahora la impedancia de entrada la que tiene un valor de 1 partido C por S. ¿De acuerdo? Si esto nos lo llamo otra vez a la función de transferencia que hemos visto al principio, ¿no? Impedancia 2 entre impedancia 1, pues sería R entre 1 partido CS, que pues tendríamos R por C por S. Y si eso es el tiempo derivativo, pues ya tendríamos aquí el controlador derivativo, que nos está poniendo simplemente un 0. ¿De acuerdo? Cuyo valor del tiempo derivativo, pues R por C sería el tiempo derivativo. Si os fijáis, claro, este 0 está en el origen, cosa que no es lo que queremos. Queremos que se pueda mover por ahí para poder modificar su posición, ¿de acuerdo? Por eso mismo tenemos que ir al regulador PD, que también podéis pensar, igual que antes, con el integral, el controlador PI,
se añadía una resistencia aquí en la entrada donde está el condensador. En el caso del regulador de diferencial, pues decía, sí, pues podemos poner aquí una resistencia, como hemos hecho con el integral poniéndolo aquí la realimentación. Pero resulta que el circuito más estable sería poner el condensador siguiendo aquí en la realimentación, pero conectado a tierra, dejando pues resistencia, dos resistencias en la realimentación en las dos ramas, por separado, ¿no? Antes y después del condensador, porque de esta forma esta configuración nos permite incluso también poder modificar mejor la ubicación del cero, ¿vale? De la otra forma sería más complicado ajustar un circuito para que el cero esté en cualquier posición, ¿no? Bien, por eso mismo se utiliza esta configuración en el que tendríamos en la realimentación la impedancia sería toda esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado tendríamos el condensador que está en paralelo y tendríamos pues la resistencia 2R2, que tendríamos R2 aquí y aquí, ¿no? Y este condensador pues sería conectado a tierra y sería como un paralelo, ¿no? Una resistencia en serie y luego un paralelo, ¿no? De resistencia condensador. Bien, bueno, pues la otra impedancia es R1, pues si dividimos ZR entre ZE, ¿no? Que sería la impedancia, perdón, la función de transferencia, tendríamos lo que vemos, lo que tenemos aquí. Que si agrupamos términos, pues claro, aquí tenemos simplemente una constante, ¿no? Pues una resistencia, ¿vale? R2 partido R1 lo hemos llamado K, ¿no? Aunque también le hemos metido aquí el término este de 4 que aparece aquí, ¿no? K, y luego lo que queda aquí es R2 por C, que sería la parte del tiempo derivativo. Y de esta forma ya sí que tenemos un 0 que va a estar en un lugar determinado en función del valor de T sub D, ¿vale? Y ahora sí que tenemos un 0 que podemos mover por el plano complejo, ¿de acuerdo? Bueno, pues así tenemos un regulador PD. Es decir, ya lo tenemos todos. Ya para un regulador PID, lo único que nos falta es meter el condensador aquí en el anterior que teníamos. ¿De acuerdo? De esta forma, bueno, pues tenemos ya la impedancia un poquito más complicada, ¿vale? En el que tendríamos ese condensador 2. Bueno, aquí es que se ha llamado 3 a este, ¿vale? Que estaba pensando, digo yo, aquí veo 3 y el 1 no lo veo. Bueno, pues el compensador, como veis, como el anterior, pues le estamos poniendo también ese condensador 2 y por lo tanto nos estaba complicando un poquito más el circuito. En la parte de la realimentación tendríamos esta impedancia y la resistencia en la entrada, ¿no? La función de transferencia, pues si agrupamos términos, pues tendríamos la ganancia, una ganancia multiplicada por 1 partido T sub I por S y T por S, T sub D por S. Es decir, término integral, término derivativo y la parte término proporcional. Así que tendríamos pues directamente pues, el polo en el origen y dos ceros que podríamos modificar en función de esos dos tiempos, ¿vale? Por lo tanto, ya tendríamos regulador PID y este sería el circuito que nos permite tener un controlador PID implementado de forma para un circuito analógico, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros después de este tema vamos a ver el control en tiempo discreto, ¿vale? Y el control mediante un computador. Eso es lo que más se hace hoy en día y desde hace ya años, ¿no? Desde el avance de la electrónica digital, porque aporta muchas características muy importantes e interesantes que ya veremos, ¿no? Pero si os podéis imaginar, si nosotros diseñamos un compensador y queremos unos valores concretos de la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo, perdón, he puesto una I, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar estas impedancias, ¿vale? Y eso no es tan sencillo, porque también, aparte de ajustarlas bien para que tengan esos valores, también esos circuitos, el circuito puede tener ruido térmico, también los componentes, ¿no? Los elementos, el condensador, resistencia, van a tener una tolerancia, entonces no van a hacer que realmente se muevan un poco de su valor nominal y por lo tanto, al final en el circuito, pues nos llegaremos a la situación, la sorpresa de que no van a estar los polos y ceros que nosotros estamos tratando de colocar con esos parámetros justo donde nosotros queremos. Y por lo tanto vamos a tener que hacer un pequeño ajuste, un ajuste final para poder dejar el diseño tal como nosotros lo queremos. Es decir, podemos calcular el valor de la resistencia de los condensadores de una forma analítica, pero cuando lo implementamos después tenemos que hacer pequeñas variaciones para que se quede en la situación en la que nosotros hemos diseñado, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis una tabla de resumen, ¿no? En el que se ven pues, distintas configuraciones, ¿no? Aparte de la que hemos visto antes, pues bueno, aquí, por ejemplo, en el circuito
que teníamos anterior, bueno, se veían todos que le poníamos aquí un inversor, pues este inversor podía ser otro amplificador inversor, ¿de acuerdo? Que es lo único que aparece en esta etapa, el amplificador inversor justo detrás, ¿no? Para hacer esa inversión de la tensión. Claro, al hacer esa inversión de la tensión también lo estamos multiplicando por una ganancia, ¿vale? Por ejemplo, este es el que hemos visto antes, R2 por R1, pero aquí está multiplicado por R4 y R3, ¿vale? Bueno, pues entonces R4 y R3 que nos hace la inversión también nos mete esa ganancia y entonces si le ponemos, por ejemplo, la parte integral, pues estará también multiplicado por esa ganancia, la derivativa y la proporcional integral, ¿vale? El PID, pues también, ¿no? Aquí vemos que en este caso veis como el circuito, aquí hay otra variante en la que el condensador lo ponemos en paralelo aquí en la entrada y aquí en serie en la realimentación, ¿de acuerdo? En ese caso, pues tendríamos esta función de transferencia. Bien, y luego ya, bueno, aquí veis pues este de adelanto retardo, ¿de acuerdo? Que, bueno, está aquí representado con amplificadores operacionales. A ver, estos circuitos electrónicos son circuitos activos, ¿vale? Porque significa que tenemos que alimentarlos por el hecho de utilizar los amplificadores operacionales que, como sabéis, pues se tienen que alimentar con más o menos 15 voltios, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es un circuito activo, ¿vale? En cuanto a los compensadores, adelanto o retardo o mixto, ¿no? De los dos juntos. Aquí veis cómo tenéis circuitos también activos con amplificadores operacionales, pero eso también se puede hacer con una red pasiva, es decir, en el que solo haya resistencia y condensadores, se podría conseguir, porque los amplificadores operacionales sí son necesarios para que consigamos el integrador puro, ¿vale? En el caso de un adelanto o retardo, ¿no? O mixto, ¿no? De adelanto atraso, ¿no? Pues bueno, pues los polos no están ninguno en el origen, por lo tanto, no necesitamos conseguir ese integrador puro, ¿vale? Bien, bueno, esto en cómo se implementaría. Ahora vamos a ver y nos vamos a dedicar ya en el resto de la clase, sobre todo, a explicar con más detenimiento las configuraciones que podemos llegar a utilizar de un PID que pueda ser necesaria para que podamos eliminar o por lo menos combatir ciertos problemas que son habituales. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto el PID clásico. Nosotros no vamos a ir mucho más allá, solo vamos a ver prácticamente dos modificaciones, ¿de acuerdo? Que son muy útiles y necesarias. Pero hay muchas más modificaciones del esquema de un PID clásico y normal como el que hemos estado viendo hoy, pero no lo vamos a ver en esta asignatura y eso, pues, por ejemplo, se ve en una asignatura de cuarto, si seguís con el itinerario de automática, que no recuerdo más, se llama algo de control de procesos industriales, en el que ya, pues, esa asignatura se basa principalmente en trabajar con reguladores PID de entorno industrial y hay muchas modificaciones diferentes, pues, para conseguir, pues, controles mucho más avanzados, ¿no? Bueno, pues, en cuanto al controlador PID, ya hemos visto que es el PID clásico, bueno, pues el que hemos visto antes, pero tiene ciertos problemas, ¿no? Puede ser muy sensible a los ruidos, sobre todo por uno de sus términos, por el término derivativo, ¿de acuerdo? Porque el término derivativo, perdón, lo que quiere hacer es rodear esto, el término derivativo nos está determinando la pendiente del error, ¿no? Si tenemos una señal de error, pues la pendiente en un determinado punto multiplicado por una ganancia, ¿de acuerdo? T sub D, y esa sería lo que vale este término de la ley de control que estamos calculando con un PID, ¿no? Pero si tuviéramos una señal muy ruidosa, perdón, me estoy pasando un poco con la variación y no estoy viendo mucho ruido. Si tenemos una señal muy ruidosa, por ejemplo, imaginaros que es como la que hemos visto antes, ¿no? Pero yo le voy a poner mucho ruido, ¿no? Tiene las mismas variaciones, pero tiene mucho ruido y el ruido incluso pues, puede alcanzar valores importantes, ¿no? Pues fijaros, en cualquier punto la pendiente va a sufrir grandes cambios, porque aunque aquí, por ejemplo, en este punto la pendiente pues tiene este valor y se conserva a lo mejor durante un intervalo como desde aquí hasta aquí, pues en ese mismo intervalo, si tuviéramos una señal de error muy ruidosa, la pendiente puede tomar valores muy diferentes en este intervalo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vemos las pendientes son muy diferentes en distintos puntos cuando si no tuviéramos ruido, pues prácticamente la pendiente sería constante. Eso lo que hace es meternos ruido en el bucle de control y nos hace inestable
nos hacen inestable pues, el sistema, el bucle de control, ¿no? Realimentado. Por lo tanto, es muy dañino, ¿no? Y además, el hecho de tener una señal de error ruidosa simplemente ocurre si tenemos una salida ruidosa. Es decir, si nosotros al medir la salida la medimos mediante un sensor y la estamos realimentando, si esa medida pues, es ruidosa, pues ese ruido, al restarse a la referencia que normalmente durante grandes intervalos pues, va a ser constante, ¿no? Pues vamos a tener ese error tan ruidoso que nos va a hacer que no se estabilice el control de nuestra planta o proceso, ¿no? Porque tenemos esa actuación que está continuamente fluctuando. ¿De acuerdo? Bueno, pues por ese mismo motivo se implementan PIDs que son modificados para eliminar problemas como este. Bien. Bueno, aquí he hablado del ruido, pero también hay otro problema que, que también, pues, es bastante habitual. Nosotros aquí en esta asignatura, si no lo he dicho antes, del principio y en la introducción, bueno, supongo que ya lo sabéis del curso anterior de automática, ¿no? Básica. Como estamos tratando ahora mismo con funciones de transferencia, estamos suponiendo que estamos trabajando con sistemas lineales, porque si no, no podríamos obtener una función de transferencia, ¿vale? Invariantes en el tiempo, ¿de acuerdo? Son sistemas lineales invariantes en el tiempo. Pero, sin embargo, eso no es lo que nos vamos a encontrar en la realidad. En la realidad, pues nos vamos a trabajar, pues, para que aquí vemos muchas ecuaciones, pero, como siempre, tenemos que recordar que estamos trabajando en el mundo físico. Estamos tratando de controlar un proceso, una planta, una máquina física, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo físico, pues hay otra cuestión que también es bastante habitual y que es una no linealidad y es que es bastante común. Tan común como que siempre nos la vamos a encontrar, que es la saturación. Por ejemplo, si nosotros estamos tratando de controlar la velocidad de un motor de un vehículo eléctrico, pues para controlar la velocidad le vamos a estar cambiando la tensión a la que alimentamos el inducido, ¿vale? Entonces, variando esa tensión, pues conseguimos vaya más rápido o más lento. Pero, claro, esa tensión no la podemos variar en un rango desde menos infinito hasta más infinito. ¿De acuerdo? Es decir, el motor, si nos pasamos de, por ejemplo, de más o menos 24 voltios, podemos quemar el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra actuación que vamos a pasar a nuestra planta, en este caso, como estamos hablando de un motor, no puede exceder de estos valores, ¿no? Porque si lo calculamos con nuestro controlador y nos sale así, esto no lo podemos hacer porque vamos a quemar el motor. ¿De acuerdo? Tampoco, vamos, sea un motor o cualquier otra cosa. Por ejemplo, un sistema mecánico. Imaginaros que estamos controlando la posición, un problema que cayó mucho en varios exámenes, ¿no? Porque se puso en cada una de las tres modalidades de problema, que es el pantógrafo, ¿no? Tenemos el metro ahí en la universidad que pasa por superficie y tiene que entrar en contacto. Lo vemos, ¿no? Que tiene que entrar tanto el metro como un tren eléctrico, tiene que estar permanentemente en contacto con la catenaria, ¿vale? Que le transmite la energía eléctrica, ¿no? Entonces, si nosotros, voy a intentar dibujarlo aquí, a ver si se ve, ¿no? Va aquí el tren por los raíles, ¿no? Y si tenemos por aquí la red eléctrica, pues necesita un brazo que le mantenga en contacto aquí para alimentar al tren o el metro, ¿no? De energía eléctrica. Si pierde el contacto conforme va moviéndose, si hay baches en la carretera y demás, pues va a haber movimientos verticales y por lo tanto podría perder el contacto. Entonces se utiliza un artilugio mecánico que siempre se mantenga en contacto con la catenaria. Bien, pues para que eso se mantenga, pues tiene unas articulaciones y hay que realizar una determinada fuerza en esas articulaciones para que no se suelte nunca, o lo menos posible, de esa catenaria. ¿De acuerdo? Entonces, pues si nosotros pues, establecemos y realizamos una fuerza que nos calcula, por ejemplo, un controlador de realizar una fuerza muy elevada, pues es posible que nos carguemos el ingenio mecánico que hemos puesto para mantener el contacto. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces siempre en cualquier proceso físico, pues nos vamos a encontrar con el límite de la saturación. Eso significa que esta actuación que tenemos del controlador vamos a tener que limitarla y cuando idealmente tendríamos que hacer calculamos esta señal para pasársela
a nuestro proceso para que controlarlo de la forma que queremos, en realidad solo podremos pasarle esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues este corte que tenemos que hacer es una no linealidad muy clara. ¿De acuerdo? Pues otro motivo por el que modificar un controlador PID para evitar esa saturación, ¿no? Bueno, pues entre las distintas alternativas, pues bueno, tendríamos un PID con filtro derivativo, que es el que vamos a ver más en esta asignatura, ¿vale? Un PID con acción derivativa en salida, es decir, también se hace una modificación en la que el término derivativo, en lugar de actuar sobre el error, actúa sobre la salida directamente. ¿De acuerdo? De esa forma también se conoce también alguna alternativa que se llama PID con 2 grados de libertad. ¿Vale? Luego también PID con acción proporcional modificada, ¿no? Pues para conseguir una mejor estabilidad. PID no lineal, ¿no? Como por ejemplo el caso que he hablado antes de la no linealidad, como en el caso de la saturación, o un PID con corrección de acción integral, que se conoce como anti-Rense wind-up. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a centrarnos en utilizar estas dos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues eso es lo que estábamos hablando antes. Bien, nosotros tenemos una referencia, que es una señal constante a lo largo del tiempo, que en algunos momentos pues podemos cambiar de referencia y aumentarla, pero la mayoría del tiempo va a estar manteniéndose constante y entonces nuestro objetivo, que es la regulación, ese control para que el sistema pues responda rápidamente y sin mucho error a esos cambios de consigna. ¿De acuerdo? Bien, pues puede que seguramente, pues cuando haya un cambio de consigna, evidentemente el error va a ser muy grande. Y será cuando nuestro controlador tendrá que hacer las actuaciones más potentes sobre la planta para corregirla. ¿De acuerdo? Y luego esa acción de control, pues normalmente, habitualmente, bueno, se va a desvanecer a lo largo del tiempo hasta que se estabiliza. Bien. Bueno, pues si esa señal de salida es muy ruidosa como esta que tenéis de aquí, pues esa actuación, como he estado comentando antes, pues va a ser también muy ruidosa. Entonces, cuando tenemos procesos, ¿no?, cuya salida pues tenemos mucho ruido, pues tenemos que eliminar ese ruido, ¿de acuerdo? Porque si no vamos a tener una actuación que fluctúa mucho y entonces vamos a poder llevar fácilmente nuestro sistema de control a situaciones de inestabilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese ruido hay que eliminarlo. Y como ya sabéis, ¿no?, en los circuitos electrónicos, pues lo que se utiliza en las comunicaciones en general, ¿no?, pues para eliminar el ruido lo que se usa es un filtro. Y eso es lo que hacemos, pues, en la misma ecuación de la ley de control de un PID. Es decir, al término derivativo se le hace un filtro al error, ¿vale? Es decir, este sería el término derivativo, pues le metemos un filtro. ¿De acuerdo? Bien, pues de esa forma el término derivativo se modifica de la función de transferencia, ¿no? Pues se modifica de esta forma que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces su función de transferencia, en lugar de ser simplemente esta de S por T sub D, tendríamos este término de aquí abajo en el denominador, ¿de acuerdo? Que es el filtro. Ese filtro, pues simplemente, si hablamos desde el punto de vista del plano complejo, lo único que nos introduce es un polo en una situación determinada. ¿De acuerdo? T sub D partido N, ¿vale? Bien, ese filtro se hace pues para filtrar ese ruido, ¿no? Y por lo tanto, pues evidentemente produce un filtro pues paso bajo para eliminar la alta frecuencia, ¿no? Y entonces, pues también, por otro lado, hace algo muy importante, muy interesante también, que es que hace el PID implementable. Porque como sabéis, el PID clásico, como este que tenemos aquí, ¿no?, como hemos visto antes, y yo no lo comenté antes, pero con la intención de que vierais una característica importante, que bueno, espérate, vamos a dibujarlo, a escribirlo entero, ¿no? Es decir, el PID completo, lo que tenemos es la parte, vamos a ponerlo con la ganancia, K sub P más K sub I partido S más K sub D S, ¿vale? Esta función de transferencia directamente es K
K sub D S cuadrado más K sub P S más K sub I, perdón, I, que iba a poner un 1, dividido por S, ¿no? Tenemos dos ceros y un polo. ¿Pero qué tenemos aquí? Mayor orden en el numerador que en el denominador. Eso suena, ¿verdad? Eso es un sistema no causal, es decir, no es un proceso físico, porque respondería de forma diferente en determinados instantes de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es un sistema no causal y para que sea causal, pues deberíamos de tener un grado en el denominador del orden o mayor incluso que el numerador, ¿no? Como ya sabéis, la función de transferencia, pues siempre que se cumpla eso, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que el hecho de meter este polo del filtro derivativo nos está incluyendo aquí un polo más y por lo tanto ya tendríamos un polinomio de grado 2 abajo y un polinomio de grado 2 arriba. Y por lo tanto, ya sí es causal y por lo tanto es implementable. O sea que cuando hablemos de un PID implementable, ya sabéis de lo que estamos hablando. Un PID con filtro derivativo. Pues tendríamos por un lado la ventaja de que nos está filtrando, ¿de acuerdo? Nos hace de filtro para limitar esas fluctuaciones, ¿no? En el término derivativo. Y por otro lado, además, también nos está haciendo que el PD sea físicamente realizable. Y bueno, ya por último, para eliminar la alta frecuencia, ¿no? Ese ruido indeseable, pues lo que se hace es que el orden del filtro, normalmente, pues que sea elevado, ¿no? Normalmente, por lo menos, del orden de 10, ¿no? Por ejemplo, en el bloque de Simulink que hablábamos antes, cuando aparece por defecto el filtro derivativo, lo ponen 100, ¿no? Más alejado todavía. Entonces, claro, si ese n tiene un valor muy elevado, pues ese polo está bastante lejos. Y si está muy lejos, ¿qué ocurre en nuestro plano complejo? Si nosotros tenemos nuestro lugar de las raíces con esos polos cero, etcétera y demás, y bifurcaciones y los polos bucles cerrados, si el filtro derivativo nos pone un polo muy lejos, no nos hace prácticamente nada. exactamente. Otra ventaja más de esto, aparte de lo que estamos hablando, de que nos hace el PID implementable y nos filtra la alta frecuencia, además no nos influye en la dinámica de nuestro sistema de control. Porque ese polo lo vamos a poner lo más alejado posible. Luego me podéis preguntar, bueno, ¿y cuánto es lo más alejado posible o necesario? Pues bueno, si nosotros tenemos los polos dominantes en una determinada situación, ¿de acuerdo? Pues muy lejos, ¿de acuerdo? Yo incluso lejos del último polo más grande del sistema. Mientras si está muy lejos, 10 veces, 20 veces, ¿vale? No podemos alejar mucho y por lo tanto no tiene ninguna influencia, o muy poca, sobre la respuesta temporal. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ese filtro derivativo pues tiene muy buenas ventajas. Bien, como la forma de implementar este filtro derivativo sería al PID clásico, ¿no? Como vemos, pues sería incluirle ese polo que hemos dicho, ¿no? Sería este término de aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces a la parte derivativa, pues simplemente el filtro, que el filtro sería pues Sn, ¿no? Con esta realimentación con un integrador y restándoselo a la entrada aquí del error multiplicado por la ganancia, ¿no? Derivativa. Bien, este filtro derivativo, evidentemente, como ya hemos hablado antes, pues en el bloque de PID que ya tiene Simulink, pues también está implementado y viene, como habéis visto antes en la ventana, simplemente en uno de los apartados, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver otra modificación al filtro, ¿no? Que trata de eliminar otro problema. El otro problema es el que hemos hablado antes, el de la saturación. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues cuando nosotros tenemos un proceso que queremos controlar, ¿no? La salida para que, pues cuando estemos regulando para una determinada entrada, pues que nos dé una respuesta estable y que tenga muy poco error, ¿no? Y que responda en un tiempo concreto, ¿de acuerdo? Pues aquí tendríamos nuestra referencia y se la restamos a esa salida, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando hay un cambio de referencia, como hemos visto antes, ¿no? Pues claro, evidentemente el controlador tiene que responder porque en esta primera parte habrá un error muy elevado y por lo tanto pues tendremos que conseguir que vuelva, bueno, que vuelva no, que se
controle el proceso y nos responda rápidamente, ¿no? En un tiempo también, como el que establecemos, ¿no? Pues tiempo de establecimiento y con una precisión, con un error determinado, ¿no? Entonces, en estos momentos son donde esa actuación que tiene que calcular nuestro controlador, según la ley de control, pues, ¿no? Este salto que tenemos aquí, por ejemplo, y el salto que tenemos aquí también, ¿este no tiene otros colores? Ah, sí. Bueno, lo podía haber hecho de otra forma. No me he dado cuenta que tiene otros colores. Bueno, pues esa actuación, ¿de acuerdo? Pues en cierto instante, pues será muy elevada, ¿no? Como por ejemplo, en los primeros instantes, pues muy elevada, luego después se estabiliza cuando está así, llegando, incluso podría anularse, ¿no? O quedarse a un valor mínimo para poder mantener esa referencia, pero cuando tenemos un cambio importante otra vez en la referencia, pues tenemos otro salto importante y actúa nuestro control de nuevo para poder regular y hacer que nuestro sistema pues siga la referencia nueva que le hemos puesto, ¿no? Bueno, pues estos picos que vamos a tener por los cambios de referencia, pues puede que sean muy elevados y como hablamos antes, pues no podamos físicamente realizarlo. Y esto, aunque hagamos un control por computador, también es igual. Es decir, lo que hablamos al principio, la planta o proceso es un sistema físico, ¿de acuerdo? Del mundo físico y el mundo físico eh, es continuo, es decir, es analógico, ¿vale? Y ese mundo físico no lo podemos variar y entonces, por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes de un motor, no podemos alimentar un motor a más de 15 o 24 voltios, ¿no? Dependiendo del tipo de motor. O no podemos ejercer una fuerza por encima de un determinado valor porque podemos romper el mecanismo o cualquier otra cuestión. O igual que si tenemos un ciclo de refrigeración, pues no podemos conseguir un cambio de temperatura instantáneo muy elevado, ¿no? Porque es que es imposible, ¿no? Bueno, pues vamos a tener esos límites en los que no va a poder pasar la acción de control un determinado límite, ¿no? Como por ejemplo, si el límite de saturación pues estuviera puesto, pues, por ejemplo, imaginaros a este valor de aquí, pues entonces nuestro controlador no debería de calcular una actuación que sobrepasara de aquí. Y entonces se quedaría en esta parte, ¿de acuerdo? Y luego cuando vuelva a actuar no podría pasar de esta zona, ¿de acuerdo? Y se tendría que mantener aquí hasta bajar cuando ya se haya estabilizado la respuesta del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, pues de los términos que tenemos en nuestra ley de control, que exceden en mayor medida esos eh, que aportan en mayor medida, pues más términos más grandes, ¿no? Que contribuyen mucho más a la saturación que cualquier otro, es precisamente esto que tenemos aquí, que como sabéis es una suma del error desde tiempo igual a cero hasta el tiempo t. Por lo tanto, si el error que se está cometiendo lo vamos sumando, perdón, no quería poner ese, que no se va a ver bien. No, por ejemplo, todo este error que tenemos lo vamos sumando y lo vamos manteniendo a lo largo del tiempo. Evidentemente, a lo largo del tiempo, esa suma cada vez va a ser mayor. Y entonces va a ser un término muy grande que nos está contribuyendo a que se sature. Por lo tanto, el término integral es que el que contribuye en mayor medida que cualquiera de los otros dos en la saturación de la actuación. ¿De acuerdo? O, dicho de otra forma, en que la actuación sea muy elevada. ¿De acuerdo? Bueno, pues por eso se utilizan sistemas, ¿no? Como este anti-wind-up que hablábamos, ¿no? Para eliminar la saturación del término integral, que es el que contribuye más a esa saturación de la actuación. Evidentemente no va a ser el único, pero es el que más va a contribuir a que se sature. Bien, entonces lo que se trata es, por ejemplo, si tenemos una señal de actuación como esta que estamos viendo aquí, ¿no? Que es esta que tenemos aquí, esta curva, está pasando el límite de la saturación y por lo tanto lo deberíamos de cortar a este nivel como estamos viendo en la gráfica. Es decir, nuestra actuación real, pues, que deberíamos de aplicar al sistema sería esta curva que sube hasta arriba y luego aquí se permanece constante durante un tiempo, ¿de acuerdo? Hasta que pues se empiece a estabilizar, ¿no? Entonces, en la
si nosotros cortáramos directamente toda actuación que sobrepasa el límite, pues estaríamos llegando hasta aquí. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues ya tendríamos una actuación pues menor y ya la dejaríamos así. Simplemente cogiendo el término integral y cortando. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Pues evidentemente esta señal de actuación no es la óptima. La óptima es la que nosotros hemos calculado y que es esta curva negra que tenemos. ¿Vale? Entonces el sistema va a responder de forma, pues en peores condiciones. Pues va a ser más lento, va a tener pues una respuesta más lenta y menos precisa. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tuviéramos un anti-windup, pues permitiríamos que ese nivel máximo de saturación que tenemos, pues se pueda recuperar en un instante de tiempo anterior al que llegamos hasta aquí. ¿De acuerdo? Simplemente, es decir, si nosotros la salida, ¿no? Preveemos cuándo va a calcularse, pues calculamos como para prever, ¿no? Cuándo la saturación va a sobrepasar el límite, ¿de acuerdo? Pues podríamos aplicar una actuación diferente de forma que la respuesta, pues, sea más adecuada dentro de los límites que tenemos para la saturación, ¿de acuerdo? Entonces, con anti-windup, pues tendríamos una respuesta de este tipo que sería diferente a la que tendríamos con la línea que vemos ahí negra, ¿de acuerdo? Y podría ser más adecuada para obtener un mejor resultado. Bien, ¿eso cómo se consigue? Bueno, pues eso se consigue básicamente el método que nosotros vemos y vamos a utilizar en Simulink de reset anti-windup es hacer ese reseteo, es decir, de poner ese integral que estamos haciendo con el método, la parte integral del controlador, en lugar de tenerla, acumular la integral del error a lo largo de todo el tiempo, desde 0 hasta tiempo t, pues cada cierto tiempo, un tiempo determinado, t sub t, como este que estábamos mostrando aquí, resetear esa suma. ¿De acuerdo? Así no dejamos que crezca de forma continua a lo largo del tiempo, sino que lo reseteamos en ciertos momentos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como veis, aquí en este esquema de la parte integral, lo que se hace es, pues, a la actuación real que se va a hacer, ¿de acuerdo? Se le limita con la saturación, ¿vale? Porque el actuador está saturado, ¿no? Y se compara. Si resulta que son diferentes, es decir, se ha saturado, pues entonces ese error es el que se suma aquí con esta constante de tiempo para que para evitar que se siga sumando todo el error que hay. Se suma solo la parte del error que excede de la saturación. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, de esta forma, con esta forma de seguir, bueno, en Simulink está ya implementado, ¿de acuerdo? Y eso está en una pestaña, ¿vale? Que está en la pestaña principal que hemos visto antes, era esta, la que tenía el método PID. Pero luego tiene una parte que se llama PID avanzado, en la que nos dice cuáles son los límites de saturación. Y nosotros le ponemos, pues le podemos poner más o menos 10, por ejemplo, ¿no? Imaginaros, ¿no? Más o menos 10 voltios. Vale, pues si ponemos eso, veremos en nuestro modelo, como ya cuando trabajemos con ello, os lo hagáis también en las prácticas, cómo limitaremos la respuesta de la actuación a ese límite, ¿vale? La limitaremos en esos valores. Por encima o por debajo de menos 10 no podría existir, ¿de acuerdo? Y bueno, también al ponerle esa saturación, pues podemos no solo poner la saturación para que no nos corte, sino poner un método anti-windup, como el que hemos estado hablando ahora mismo, que aquí pues nos permite elegir entre dos. Uno que se llama clamping, ¿de acuerdo? Que no tiene ningún parámetro y que es el que está y punto, ¿no? Te lo ponemos el método clamping y se acabó. Ya está. ¿Vale? Si no ponemos ninguno, no estamos haciendo anti-windup. Y solo estamos limitando la saturación y se acabó. Estamos limitando la actuación y se acabó, ¿vale? Poniendo límite de saturación. Pero si queremos un método anti-windup, tenemos que elegir uno entre los dos que tiene Simulink. El clamping, como os digo, que no tiene ningún parámetro. Y entonces, simplemente, si ponemos ese parámetro, es así como va a funcionar el anti-windup. Y si no nos gusta o no nos funciona bien para nuestra situación, pues no tenemos ninguna alternativa. Pero hay otro que es el back calculation, este que está aquí, en la diapositiva, al que sí le podemos establecer una ganancia para poder
buscar el tiempo más apropiado para hacer ese reseteo. ¿De acuerdo? Bueno, ese tiempo, pues me podéis decir que, bueno, es complicado, ¿no? En principio, bueno, tampoco es cuestión de explicarlo ahora mismo, mejor con ejemplo cuando empecéis las prácticas sobre todo también. Y ese tiempo, pues podéis tener que de forma orientativa, ¿no? Pues ese tiempo, aunque aquí lo he llamado T sub F, pero bueno, que corresponde a la inversa de ese K sub B, ¿de acuerdo? Bueno, o más bien al revés, ¿no? Cuando lo calculemos, la inversa de ese tiempo es K sub B, ¿vale? Pues podemos empezar a utilizarlo con un valor orientativo como la raíz de los dos tiempos integrales y derivativos, ¿de acuerdo? O sea, nosotros tenemos un PID, le queremos poner una saturación porque nuestro actuador, pues, no puede superar ciertos límites. Y claro, si vemos que la respuesta se ve muy perjudicada, pues entonces podemos decidir poner un método anti-windup, de reset anti-windup, para mejorarlo, ¿vale? Entonces, si utilizamos este back calculation porque el de clamping, pues podemos ver que a lo mejor no nos sirve y como no tenemos ninguna posibilidad de variar ningún parámetro, sí que podemos utilizar este en el que podemos cambiar esa ganancia y como valor orientativo para comenzar a ver cómo funciona este método, ¿vale? Podemos utilizar un tiempo para el reseteo que sea pues aproximadamente la raíz de ese tiempo integrado derivativo de nuestro controlador PID que ya hemos diseñado previamente. ¿De acuerdo? Bien, es un valor orientativo. También es verdad que luego después puede que no nos estemos muy satisfechos con el resultado, entonces pues lo que podríamos hacer es tratar de alrededor de ese valor pues elevarlo, reducirlo un poco para ver si mejora, ¿de acuerdo? Y es posible que pues, consigamos alguna mejora a la respuesta ya que teníamos que se nos había empeorado bastante con poniéndole límites, ¿no? a la actuación, ¿no? A los límites de saturación. ¿De acuerdo? Esto ya lo veremos mucho en ejemplos, ¿no? Por lo tanto, simplemente recordar que aquí pues tenéis este valor orientativo, ¿no? Con el que comenzar cuando queráis meter un reset anti-windup. Bien, bueno, estas modificaciones evidentemente también hay que implementarlas físicamente, ¿de acuerdo? No serviría de nada si esas modificaciones teóricas que nos hemos pensado y demás no podemos llevarlo a la realidad, ¿de acuerdo? Pues entonces con un circuito electrónico, ¿no? O bueno, si tendríamos circuitos neumáticos, hidráulicos, ¿no? Mecánicos, ¿no? Pues también, ¿no? Pero bueno, un circuito electrónico, que sería lo más avanzado en cuanto a control analógico, ¿vale? Pues podríamos implementar esas modificaciones, ¿no? Bueno, como por ejemplo, si imaginaros, tenemos aquí un proceso que es un motor, ¿vale? Estáis viendo aquí un motor. Y entonces para implementar, pues ya tendríamos la implementación, por ejemplo, de nuestro controlador, ¿vale? Por ejemplo, con este de aquí, con este bloque de aquí. Y luego aquí, pues claro, también tenemos que poner unos límites de saturación a la hora de poner la electrónica de potencia para actuar sobre el motor y darle la tensión necesaria para que gire a la velocidad que nosotros queremos. Y entonces tendríamos que implementar pues todas esas partes necesarias para hacer un control, ¿no? Y entonces de esta forma pues podemos utilizar un control de un motor de corriente continua. Otros ejemplos, pues en lugar de un circuito electrónico, pues más antiguo sería pues tener que hacer un controlador de forma hidráulica, ¿vale? Para hacerlo de forma hidráulica, lo único que tenemos sería lo que vimos el primer día, si os acordáis. ¿Qué tenemos como elementos para circuitos hidráulicos? Pues tendremos pistones y válvulas, ¿no? Entonces, pues claro, tendríamos una válvula aquí con este pistón para regular la entrada de aceite a presión, ¿de acuerdo? Y también el movimiento de este émbolo de este pistón, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también con una distancia, un movimiento de un determinado vasto aquí con un amortiguador. Bueno, no un amortiguador, en realidad sería un resorte, ¿no? Al desplazamiento, pues también el desplazamiento superior, pues para circular el aceite a presión en unas direcciones u otras, ¿no? Bueno, y de esta forma, pues podríamos conseguir un controlador PI, ¿vale? Como veis, este controlador es muy difícil y además, incluso, lo peor todavía, porque en un circuito electrónico la degradación con el tiempo no es mucha, pero imaginaros un circuito hidráulico como este. La suciedad haría que cambiara a lo largo del tiempo. Ya no estábamos tratando con un sistema invariante en el tiempo porque está variando su comportamiento y por lo tanto puede llegar momentos en los que pues precisamente el comportamiento ya de ese
circuito pues está muy alejado del que habíamos calculado previamente. ¿De acuerdo? Bueno, en este lado pues tendríamos lo que sería la acción de un proporcional derivativo. ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos la misma disposición del pistón aquí con estas válvulas y aquí pondríamos pues esta resistencia y aquí el pistón, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí con la rigidez, ¿no? Y el desplazamiento para regularlo, ¿no? Entonces, pues con estos circuitos, imaginaos, pues, hace mucho tiempo, pues claro, cuando se tenían que utilizar circuitos de este tipo, pues era muy difícil poder realizar un control muy preciso. Por esa razón, en las últimas décadas, pues el control ha podido ser cada vez más preciso porque ha pasado a hacerse con el circuito electrónico analógico y ya en las últimas décadas ya con circuitos digitales, ¿vale? Es decir, con computadores, ¿vale? Y en un computador, como ya veremos más adelante, la flexibilidad del controlador es mayor y además también no solo la flexibilidad, sino también la ley de control podemos especificarla como nosotros queramos y ya estamos actuando directamente sobre la ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, esos PID industriales, ¿no? Pues ya directamente, si estáis trabajando en el futuro en una fábrica, ¿no? O en cualquier proceso industrial, pues podéis querer regular en un momento determinado, pues un determinado proceso, ¿vale? Pues para eso podéis comprar directamente un controlador que ya tiene su PID implementado dentro, ¿no? Entonces tendríamos que compráis una caja como esta, ¿de acuerdo? En la que ya tenéis su circuito interiormente ya preparado para hacer la regulación mediante ese controlador y lo que tendréis que ajustar pues sería, pues aparte de conectarlo al resto de circuitos, es decir, su actuación que vaya directamente al actuador hacia el proceso y esos reguladores ya directamente se le conecta, ¿no? Esta sería la línea al actuador, ¿vale? Y luego el que llegaría de aquí del sensor que está midiendo nuestra salida, pues lo conectaríamos directamente a esa caja que compraríamos, ¿no? ¿Vale? Y él internamente ya, si le ponemos la consigna, internamente ya calculará el error y hará, pues, con su PID, tal como lo tengamos ajustado, pues el cálculo necesario para tener una actuación. ¿De acuerdo? Entonces, ese regulador tendremos que ajustar esos parámetros del controlador K sub P, K sub I y K sub D. Por lo tanto, no tenemos que implementar ya circuito porque ya nos venden la caja con toda la implementación necesaria. Y lo único que tenemos que es diseñar nuestro compensador determinando cuáles son esos parámetros. ¿De acuerdo? Así es como actuaríamos a la hora de implantar un control PID. No tendríamos que diseñar circuito ni siquiera un PC, ¿no? Para hacer esa regulación, sino que directamente comprando un regulador industrial de los que ya hay en el mercado, pues podríamos hacerlo. Bueno, entonces ya vamos a entrar a la parte de sintonización de controladores PID, ¿no? Es decir, esta parte ya es directamente en cómo ajustamos la ganancia de ese controlador para que consigamos cumplir las especificaciones de control. Bien, a ese proceso de calcular esos parámetros se le llama sintonización, ¿vale? Sintonización del controlador. Y esos parámetros, pues claro, vendrá por varias cosas, ¿no? Pues tendríamos que ajustar la ganancia en términos proporcional, ¿no? También tendrán que trabajar en una determinada banda, ¿vale? En la que podamos trabajar en cuanto a banda de frecuencia, ¿no? Por la respuesta en frecuencia también de nuestro sistema. Tendremos que determinar el tiempo integral, ¿no? En cuanto a si tiene una parte integral nuestro controlador y el tiempo derivativo, ¿no? Y bueno, pues luego también, pues nuestros parámetros de PID para tener esa respuesta adecuada, también podrá que tengamos que seleccionar otros parámetros. Bueno, estos son parámetros de las modificaciones, ¿no? Por ejemplo, los límites de saturación y, por ejemplo, de lo que hemos visto, el orden del filtro, ¿no? Porque los otros, pues no lo hemos visto, ¿no? No hemos parado a verlo, ¿no? Entonces, el orden del filtro, por ejemplo, si le metemos un filtro derivativo y también, pues, si le metemos los límites del anti-windup con su correspondiente tiempo, ¿no? Bien, de reseteo de la parte integral, ¿no? De la integral, ¿no? Bien, pues básicamente, fundamentalmente, para ajustar nuestro controlador tendremos que elegir principalmente la ganancia proporcional, integral y derivativa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esos parámetros, ¿no? Pues también podemos tener algunos nulos, como hemos estado hablando anteriormente, y salen solo o controlador puramente proporcional, o proporcional integral, o proporcional derivativo, o PID. ¿De acuerdo? Proporcional integral y derivativo, los tres términos, ¿no? Eso va a depender de cuál es nuestro sistema que queremos controlar
y cuáles son las necesidades, las especificaciones de control y cómo estamos de lejos para poder cumplir eso. ¿De acuerdo? Bueno, vosotros habéis hecho ya control proporcional, ¿no? Entonces, para un proceso que tengamos en el que, viendo, por ejemplo, el lugar de las raíces, que es lo que habéis hecho, ¿no? Podemos cumplir esas especificaciones simplemente moviendo, ¿no? Esos polos de bucle cerrado, esos polos dominantes a una zona en la que sí se nos cumplen las especificaciones, solo variando la ganancia, pues haríamos simplemente un control proporcional, ¿de acuerdo? Bueno, pues para eso se utiliza, por ejemplo, típicamente para sistemas de control de nivel, con un control proporcional es suficiente. Claro, esos son tipos de procesos, ya sea de control de nivel o cualquier otro, podría ser, ¿no? Son procesos que ya tienen un integrador. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque evidentemente si nosotros queremos hacer un control y tener un error nulo en régimen permanente, ¿de acuerdo? Nuestro sistema ya debería de ser de tipo 1, ¿de acuerdo? Para que para entrada tipo escalón, pues tenga error nulo. ¿Vale? Pues para ese tipo de sistema, un control proporcional puede ser suficiente. Pero siempre que, si no le ponemos la parte derivativa, es porque la parte transitoria de la respuesta, pues para nosotros, la parte transitoria de la respuesta, pues es adecuada, ¿de acuerdo? Es decir, esta parte de aquí, que es la parte transitoria, en la que tenemos un determinado pico y un tiempo de establecimiento, pues es satisfactoria. Pues entonces con un control proporcional ya lo podemos conseguir y ya está. ¿De acuerdo? Sistema tipo 1 y el régimen transitorio lo podemos conseguir con un control proporcional y perfecto. Pues entonces no hace falta nada más. Bien, bueno, si tuviéramos que mejorar alguna de las características, que es lo que hemos estado hablando desde el principio, ¿vale? Pues, por ejemplo, no tenemos integrador y no tenemos un error nulo en el régimen permanente cuando lo desearíamos, ¿no? Pues, por lo tanto, tendríamos que incluir el término integral, ¿de acuerdo? Pues eso, normalmente, casi todos los procesos van a necesitar eso, ¿no? Siempre, porque no es muy habitual que tenga un error nulo, ¿vale? En régimen permanente. Es decir, pues bueno, pues eso pues va a ser proceso en general, pues cualquier control de flujo, de presión, de velocidad, de muchos tipos, ¿no? Y luego la parte derivativa sí que nos va a hacer necesario cuando necesitemos mejorar esa parte transitoria de la respuesta. Y eso va a ocurrir cuando tengamos procesos que son muy lentos y tengamos que mejorar los tiempos. ¿De acuerdo? Bueno, pues procesos lentos, pues básicamente lo de origen térmico, es decir, los intercambios de temperatura, pues son muy lentos y para acelerarlos, pues puede que necesitemos meter la parte derivativa. ¿De acuerdo? Bueno, dice sin ruido porque el hecho, si no metemos la parte derivativa, hay que tener cuidado con ese ruido, ¿no? Si no, vas a poner un filtro. ¿De acuerdo? Es decir, dependiendo del tipo de planta que vamos a controlar, pues puede que necesitemos unos términos u otros del controlador PID. ¿De acuerdo? Bien, bueno, el controlador PID va a dar mucha versatilidad para cualquier tipo de proceso, pues eso se utiliza tanto en la industria, ¿no? Con esos términos proporcional integral derivativo que están tan identificados, ¿no? Para resolver problemas como el problema de la respuesta permanente o de la parte transitoria de la respuesta temporal, ¿no? Pero, claro, hay situaciones hay sistemas, ¿no? En los que tiene una gran cuando hay un retardo, por ejemplo, en el bucle de control, pues es complicado y es muy exigente el cumplir pues, determinadas especificaciones de control, o incluso la propia inestabilidad del propio sistema, pues nos hace que este tipo de control pues, puede que no sea que sea difícil de conseguir, de controlar, ¿de acuerdo? Es decir, para casos en los que la dinámica sea muy compleja, ¿no? Bueno, bien. Bueno, en la sintonización, por lo tanto, se trata de, tenemos un proceso y queremos controlarlo, cerramos bucle de control y bueno, también podríamos tener perturbaciones, ¿vale? Nosotros no nos vamos a centrar mucho a estudiar esas perturbaciones que podemos tener sobre el propio proceso, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa entrada adicional que tenemos, bueno, pues si estableciéramos la relación que tiene con la salida y la entrada, pues tendríamos una parte cuya dinámica ya conocemos, ¿no? Está en bucle cerrado
respecto a la entrada, pero para una perturbación, pues la dinámica que seguiría sería esta, ¿no? Bueno, en cuanto a la parte, ¿no?, de la ecuación característica, pues sí que es la misma, ¿no? Bien, bueno, pues en los determinados, cuando tengamos un controlador, pues resuelve un problema real, como esto, por ejemplo, que tenemos aquí un reactor, ¿no?, el que estamos alimentando por aquí, por la parte superior, ¿de acuerdo? Y estamos, pues, por aquí realizando, pues, un movimiento para conseguir mejorar la mezcla, ¿no? Y tendríamos una temperatura que tendríamos que controlar, ¿no? Y aquí una válvula de salida. Pues dependiendo de los parámetros que tengamos que controlar, pues tendríamos que ver que, por ejemplo, aquí estamos hablando de un control de temperatura aquí abajo, ¿de acuerdo? Pues, perdón, aquí, ¿no? Aquí en esta parte de arriba, ¿no? Pues si nosotros tenemos una consigna de temperatura, pues tendríamos que trabajar con esos cambios de consigna, tratar de que haya un transitorio que no dure durante mucho tiempo y que tampoco se soporten unos picos muy elevados. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces para controlar este sistema, pues tendríamos que establecer un determinado control que, claro, cuando tengamos perturbaciones, ¿no?, en la variable controlada, como en este caso la temperatura, pues el controlador tendrá que estar corrigiendo continuamente esas desviaciones que podría tener de la consigna, respecto a la consigna. Bien, como hemos visto, las configuraciones del PID, bueno, pues podríamos clasificarlo en el PID ideal, que es este que tendríamos aquí, en el que poníamos los tiempos, ¿de acuerdo? Y está aquí multiplicado por la ganancia proporcional. PID paralelo, que es el que hemos visto representado anteriormente, que como veis, entre este y este, lo que varía es que la ganancia la hemos incluido dentro, ¿vale? Y por lo tanto tendríamos la ganancia aquí, integral, proporcional y derivativa. Y luego el PID serie, que este sí que es diferente, ¿no? Porque cada término está influenciando al otro, ¿de acuerdo? Este no es el que vamos a utilizar, ¿no? Y aquí es diferente porque cada término, pues eso, que está se produce uno tras otro y por lo tanto el término último está afectado por los dos previos, ¿no? Bien, bueno, pues los métodos de sintonización vamos a ver varios, ¿no? Y de los varios métodos y de ellos son los que vamos a necesitar para poder ajustar ese compensador para cumplir las especificaciones de control, ¿no? Bien, en cuanto a métodos, pues para empezar podemos ir a lo bruto, ¿de acuerdo? Que es decir, métodos prueba y error. Es decir, cogemos la ganancia y empezamos a variarla, ¿vale? Pero eso no nos va a llevar a ningún resultado importante ni nos garantiza nada, porque como habéis visto anteriormente y hemos hablado un poco de la ganancia cuando se varían, se afectan entre ellas los efectos que pueden tener sobre la respuesta y por lo tanto, pues es difícil de ajustar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, habría que establecer un determinado cálculo, es decir, solo variando las ganancias sin ninguna orientación previa es muy difícil ajustarlo para cumplir las especificaciones, ¿no? Entonces, hay otros métodos que claro que ya son pues mucho más precisos porque ya empezamos a realizar un determinado tipo de cálculo, como por ejemplo los métodos experimentales. Los métodos experimentales tratan de sintonizar, es decir, elegir ese valor de la ganancia del controlador PID en base a experimentos. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos una determinada planta de la que no conocemos cómo funciona, no sabemos su función de transferencia ni nada, ni sacamos sus ecuaciones que contienen su comportamiento, no sabemos nada de ellas. Entonces, la forma de sacar algún tipo de información de cómo funciona esa planta, porque no tenemos un modelo, no tenemos una función de transferencia, ¿de acuerdo?, es realizar un experimento. Entonces, pues se le hacen experimentos de incluir una entrada, ver lo que sale a la salida, ¿de acuerdo?, ¿no? O experimentos también, variando un poco el bucle de control y poniéndole una ganancia proporcional aquí y viendo cómo responde a cambios de ganancia, ¿de acuerdo? Y de esto sacar unos parámetros que nos digan y nos informen de cómo es la dinámica del proceso. Ya que no tenemos un modelo ni unas ecuaciones diferenciales, pues la dinámica la sacamos de forma experimental. Y vemos pues cuáles son esos parámetros que nos dirían pues cuál es el comportamiento de esa planta y en base a esos parámetros pues deducir los controladores más apropiados.
¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos métodos por los cuales simplemente con yéndonos a la experiencia, es decir, yéndonos donde está la planta o el proceso, introduciendo una determinada entrada y viendo cómo es su respuesta, sacamos unos parámetros y eso nos sirve para sintonizar o para calcular los valores de los parámetros del controlador. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, luego hay otros métodos de sintonía automática, que incluso en MATLAB también lo hay, lo comentaremos, ¿no? Que también nos puede ayudar a la hora de conseguir los parámetros del controlador, ¿no? Incluso en el propio proceso físico, pues podemos tener controladores que hagan ese tipo de sintonía automática utilizando algún tipo de método, ¿no? y algún tipo de mecanismo, ¿no? Que permita ajustar los parámetros del controlador conforme está evolucionando la dinámica del propio sistema cuando está en funcionamiento. Y luego, por último, vamos a ver los métodos analíticos, que son los que nos van a permitir calcular con garantía el controlador que vamos a necesitar para poder cumplir las especificaciones de control. Bien, bueno, pues antes de meternos ya en los métodos de sintonía, eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase de la semana que viene y por lo tanto lo vamos a dejar aquí en esta introducción que hemos hecho un poco para los métodos de sintonía, que es lo que nos queda para ver, terminar este tema. Por lo tanto, lo terminaremos la próxima semana hablando de todos estos métodos y finalmente pues veremos ejemplos y trataremos a ver si podemos hacer algún problema de examen o alguna parte de un problema de examen, ¿no? Porque ya es solo la parte de control analógico.